un listadito y quisiera resaltar lo siguiente. Bueno, en primer lugar, recuerde que esta formación es para ustedes, ¿no? Entonces, no es para mí, es para ustedes. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, que las actividades no las realicen por mí, por presentarme a mí, no. Se realizan por aprender a ustedes. Entonces, desde ese punto de vista, yo les envío una tablita de lo que estuve consolidando hasta hoy de las actividades que hemos realizado, ¿sí? Entonces, en muchos casos, muchachos, hay cuestionarios, por ejemplo, de 10 puntos, ¿sí? Entonces, obviamente hay que superarlo por encima de 6. O hay cuestionarios de 100 puntos, entonces hay que aprobarlos por encima de 60. O, digamos, hubo uno que era de 23 puntos, entonces el equivalente serían 14 respuestas, ¿cierto? Entonces, por favor, no solamente habrá algunas actividades que yo solamente requiero que ustedes presenten, pero hay otras en las que es importante el puntaje. Entonces, no se olvide que los cuestionarios, las actividades, cuando a ustedes les va a regular, ustedes ahí mismo tienen la nota, deben volverlo a hacer, ¿sí? Hasta aprobar, porque si no, no tiene sentido, digamos, hacer una actividad para mostrarme a mí, ¿sí? Una actividad para mostrarme a mí, digamos, el objetivo de esta formación no soy yo, es ustedes, ¿sí? Es ustedes porque ustedes son los que necesitan el aprendizaje. No yo al fin y al cabo, pues sí estoy prestando un servicio. Entonces, por favor, muchachos, les recomiendo a cada persona conoce su número de cédula para que revise cuál actividad no tuvo buen desempeño, ¿sí? Yo les envié qué significa cada cosa, por acá abajo dice, o sea, cuando dice presentó, en pues que no presentó, y cuando está en verde es que aprobó. Entonces, es importante que las que no hayan aprobado las vuelvan a realizar. Algunas sí ya, acuérdense que en el Padlet está todo, ¿no? Y si alguna actividad de pronto ya no vence el plazo, entonces me avisa por el WhatsApp y yo le amplío el plazo, ¿listo? Pero hagamos las actividades para ustedes, para que aprendan ustedes. Vi también en el último cuestionario que dejamos, vi también que no fue muy regular, ¿sí? A todos, casi. Todos tuvieron puntajes muy bajitos, a excepción apenas de 2 personas. Entonces yo quería revisarlo porque la idea no es pasar por alto todos los temas que ustedes no comprendan, porque si no, pues no hacemos nada, ¿no? Entonces vamos a revisarlo entre todos, ¿listo? Esto no quiere decir que no lo tengan que hacer otra vez, lo vuelven a hacer ya con su nombre, ¿listo? Yo necesito tener evidencia. Pero lo vamos a responder aquí entre todos, ¿para qué? Para que se comprenda el tema, ¿listo? Entonces en la clase anterior, o no sé si la anterior o 2 anteriores, nosotros hacíamos una introducción en donde comparamos el cuerpo humano con una máquina, ¿sí o no? Y en el cuerpo humano nosotros dijimos que en las máquinas tenemos sensores que en el cuerpo humano, o sea, es los que nos brindan la información que entra a la máquina, ¿cierto? Entonces, asimismo, el cuerpo humano hay sentidos, ¿sí? Que son los que nos brindan la información que entra a nuestro cuerpo. ¿Quién me dice cuáles son los ejemplos de sentidos? De los sentidos que ustedes tienen en su cuerpo. La vista, el tacto, el gusto y el oído. Y el olfato. Eso. Entonces, muchachos, todos esos sentidos tienen un equivalente en sensores, ¿sí? En una máquina. Hay sensores de tacto, ¿sí? Hay sensores de color, hay sensores de vista, que son las cámaras, ¿cierto? Hay sensores de temperatura, o sea,
lo maravilloso del cuerpo humano es que fíjese que usted mencionó 5, ¿cierto? Pero de esos 5 se multiplican por un valor de sensores inmenso, porque mire que usted con el tacto puede saber si algo está, qué textura tiene, y puede saber además a qué temperatura está, ¿cierto? Con tocarlo, ¿cierto? Mientras que en una máquina usted necesita un sensor de temperatura y otro sensor de textura, ¿cierto? O sea que en realidad nosotros tenemos cualquier cantidad de sensores que tienen un equivalente de sensor en una máquina, ¿cierto? Entonces hay sensores para dar el paso, ¿sí? Nosotros simplemente nos basta con la vista puede saber muchas cosas, pero nosotros tenemos que tener un sensores de proximidad, sensores de velocidad, sensores de aceleración, y en las máquinas, ¿cierto? O sea que realmente el cuerpo humano es una máquina bien compleja, está llena de sensores. Entonces, listo. Entonces, los sentidos los relacionamos con los sensores, ¿listo? Por otro lado, están los órganos o los sistemas que actúan, ¿cierto? Es diferente a los que sensan. Los sensan son la información de entrada. Y cuando nosotros decimos que hay un sistema que es una acción, o sea, que actúa, son sistemas de salida. ¿Y cuáles son sistemas de salida en nuestro cuerpo? ¿Sí? ¿Quién me dice un ejemplo? Algo que ejerza una acción. ¿Las piernas, profe? Las piernas, ¿cierto? Con una pierna usted puede caminar, con una pierna usted puede correr, con una pierna usted puede patear, ¿cierto? Puede hacer una acción. Lo mismo con un brazo. Lo mismo con el habla, porque cuando usted habla da acciones, ¿sí? Usted está hablando se puede dar una orden con la voz, ¿cierto? Todos esos son actuadores, información de salida, ¿listo? Pues por un lado, tenemos que siempre tener en cuenta, ¿sí? Que la información de entrada viene de los sensores y que la información de salida va hacia los actuadores, ¿sí? ¿Y quién es el que está por dentro nuestro? Que es el que realmente controla tanto la información de entrada como la información de salida. ¿Quién es el que piensa y el que ejerce las acciones? Perdón. Entonces, ¿quién es el que realmente está administrando la información de entrada y la información de salida? Entonces, con respecto a esa entidad, es la primera pregunta que decía. ¿Podremos decir que un cerebro es un sensor, es un actuador, es un controlador, es un transductor o es un lenguaje? ¿Cuál es la respuesta correcta? Controlador. Controlador. Es un controlador, ¿cierto? No podemos tener dudas respecto a eso, ¿cierto? Entonces, ojo porque ahí varias personas tuvieron falla en esa pregunta y era muy fácil, ¿cierto? Listo. Ahora, la segunda pregunta que decía, dice lo mismo, ¿cierto? Pero ahora dice, un brazo, entonces, ¿qué es? ¿Sería un sensor, sería un actuador, sería un controlador, sería un traductor o sería un lenguaje? Un actuador, ¿no? Profe. Eso, es un actuador porque actúa, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de un brazo robótico, por ejemplo, es un actuador. Cuando hablamos de un pistón neumático, es un actuador. Cuando hablamos de un motor que gira, que realiza una acción giratoria, ¿cierto? Es un actuador. Cuando hablamos de digamos, un martillo, por ejemplo, es un actuador, ¿sí? Pues, todo ese tipo de herramientas que usamos nosotros para actuar, lo llamamos en una máquina actuador, ¿listo? Y entonces, un ojo, ¿qué sería? Un sensor, un actuador, un controlador o un lenguaje, un ojo en la vista, en el humano. ¿Qué sería entonces? Sensor. ¿Un qué? Un sensor. Un sensor. Pues fíjense que en esas tres preguntas no podemos tener dudas, ¿sí?
todo lo que sea información de entrada, de input, ¿sí? Son los sensores, los que detectan todo lo que hay en el ambiente. Todo lo que sea información de salida, de actuar, lo llamamos nosotros actuadores. Y todo el que sea, el que tome decisiones, el que controla, el que administra, el que piensa, el que tiene reglas para hacer, para ejercer acciones, se llaman controladores. Ahorita no, dame una horita, ¿sí? Ya terminamos. ¿Sí? ¿Mm? Espérame una horita, ya listo. Bueno, entonces, correcto. La vista es un sensor. Perfecto. Ahora, señor. Yo terminé mi clase porque es que mi internet. Por favor. ¿Listo? Perfecto. Entonces, muchachos, la cuarta decía, si necesito medir una variable física, ¿sí? Y convertirla a una señal electrónica, ¿sí? Pero que esa señal electrónica me sirva o que la entienda el controlador, sirva para algo, ¿cierto? No es solamente censar la variable física, no es solamente medirla, sino es convertirla en un lenguaje que entienda el controlador. Pues en ese caso lo que necesito es un actuador, un controlador, un acondicionador de señal o un transductor. Un transductor, profe. Esa pregunta está por acá en, en la presentación, ¿sí? Por acá al comienzo de la presentación, ¿cierto? Por acá, ¿cierto? Y decíamos que el elemento, ¿cierto? Que cambia del mundo físico hacia señales electrónicas que entienda el controlador son transductores, ¿cierto? Él hace las dos cosas. Primero, coge la señal del mundo físico y la convierte en el mundo electrónico, pero no en cualquier señal electrónica, sino en una que entienda el controlador. Eso, así se llama el transductor, ¿listo? Entonces, a veces uno lo llama sensores, ¿sí? Pero el sensor es solamente el elemento que es sensible a la variable. Por ejemplo, la temperatura es sensible, resistencias que son sensibles a la temperatura. Entonces, el elemento que sensa es la resistencia. Pero yo voy a requerir un circuito electrónico que me convierta esa señal en un lenguaje que el controlador me entienda. Y ese lenguaje está dado en señales, ¿sí? Que es todo lo que hemos estado viendo en estas clases, señales. Entonces, efectivamente, la respuesta es un transductor. Muy bien. Listo. Ahora empezamos a ver señales, que son las maneras como se comunican los transductores con los controladores. La manera como se comunican los controladores con los actuadores. Se comunican a través de señales. Y esas señales son de diferentes tipos. Entonces, son señales analógicas, discretas, digitales, en tiempo discreto. Entonces, yo creo que nosotros las aprendamos a identificar, ¿cierto? Entonces, fíjense que para eso tenemos las siguientes preguntas. Esta pregunta, ¿por qué vale 3 puntos? Porque parece que hay que escoger varias opciones. Por eso dice, elija la o las características. Hay que leer bien, muchachos. No estoy diciendo que puede ser una sola respuesta, pueden ser varias. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, esta señal es continua en el tiempo. Entonces, ¿cómo hago para saber si la señal es continua en el tiempo? Entonces, yo reviso el tiempo, que es el eje X, perdón, el eje X, ¿sí? Y reviso si la señal de pronto no vaya a tener un hueco, ¿sí? O si la señal tiene limitaciones en algunas variables donde no puede tomar ese valor, ¿cierto? A donde vamos, digamos que esta señal en 12
no pudiera tomar el valor y tuviera aquí un hueco. Entonces, ahí sería discontinuo. Entonces la pregunta, ¿esta señal es continua en el tiempo? ¿Qué dicen ustedes? Sí, Sí, profe. profe. Esa señal es continua en el tiempo, ¿cierto? Yo no le veo huecos en el tiempo, ¿cierto? Listo. La discreta, ¿cierto? Ahora, esta señal es continua en amplitud, entonces yo reviso ahora el eje Y y miro si la señal toma cualquier valor o toma valores limitados. Por ejemplo, a veces puede tomar solo 15 o solo 20 o solo 25, pero este no es el caso, ¿cierto? En este caso está tomando distintos valores, o sea que la señal es continua en amplitud. ¿Sí o no, muchachos? Sí, profe. Ya me dijeron que es continua en el Sí, tiempo, profe, es ¿verdad? En el continua. eje X. ¿Y en amplitud sería continua? Sí, cierto. Sí, profe, también sería continuo. Eso. Entonces, la señal es continua en el tiempo y es continua en amplitud. Discreta en amplitud, no, porque acabamos de decir que es continua. Ahora, podríamos decir que es analógica o digital. ¿Qué dicen ustedes? Analógica, profe, yo diría. Analógica, ¿cierto? Porque una señal que sea continua en el tiempo y continua en amplitud tiene que ser una señal lógica. O sea que este es un ejemplo de lo que consideramos nosotros una señal analógica que cambia, toma cualquier valor, ¿sí? Entonces no es digital. Entonces la respuesta es estas tres, ¿cierto? Eso. Ahora revisemos esta otra señal que dice que era el ejemplo de la cantidad de hermanos. Si recuerdan el ejemplo dice que usted, por ejemplo, en cierto año usted tenía 0 hermanos, era solo usted. Y después de cierto tiempo nació su hermano, entonces usted tenía un hermano. Pero ningún de usted año puede decir que usted tenía 10 hermanos, ¿cierto? No es así. No toma valores decimales. Por ejemplo, es que yo tengo 2.5 hermanos, no. A no ser de que usted quiera ofender a su hermana, ¿cierto? Pero no estaría bien decir eso, ¿cierto? Entonces, muchachos, dice en esta, entonces, es continua en el tiempo, entonces miremos el eje X y miremos si hay restricciones en el tiempo. ¿Qué dicen ustedes? En el eje X. ¿Hay algún hueco o hay alguna discontinuidad en el tiempo? No, profe, no debe interrumpir en ningún lugar. No, ¿cierto? Ya, la línea es continua en el tiempo, ¿cierto? O sea, no hay ningún año donde dice, no hay información, entonces acá hubiera un hueco. Entonces, la señal es continua en el tiempo, ¿cierto? Y si es continua en el tiempo, no puede ser discreta en el tiempo. Ahora miremos si es continua en amplitud. Entonces, revisemos en amplitud y resulta que esta señal o es 0, ¿sí? O es 1, ¿cierto? O es 2 o es 3. Porque digamos en 1984, dice justo aquí en todo 1900, o es 0 o es 1, tendría uno que elegir cualquiera de los dos valores, ¿cierto? Entonces, en ese caso, decimos que la señal en el eje Y parece que sí tiene solo ciertos valores, ¿cierto? O es 0, o es 1, o es 2, o es 3. ¿Sí? Esta señal es continua en amplitud. ¿Qué dicen ustedes? Una prueba discreta por lo que no puede tomar cualquier valor, ¿no? Exacto, es discreta en amplitud, ¿cierto? Listo. Y si la señal es continua en el tiempo y discreta en amplitud, ¿podríamos decir que es analógica? No, profe, esa señal cuantificada. Eso. Entonces, si es continua en el tiempo y discreta en amplitud, no podemos decir que es analógica. Es una señal cuantificada. ¿Por qué cuantificada? Porque fíjense que solamente toma valores exactos, 0, 1, 2, 3, ¿sí? Solo toma valores exactos esa señal. Entonces, esas tres serían las respuestas correctas, ¿cierto? Ahora revisemos esta. Si uno mira esta señal, la señal son los puntos naranja, ¿no? Si uno mira esta señal,
Esta señal sí tiene huecos en el tiempo, ¿cierto? Está solo definida para ciertos intervalos de tiempo. Pero en ese momento, en el tiempo en que yo defino la señal, es decir, que en el tiempo en que yo reviso la señal, parece que en el eje Y toma cualquier valor, el valor que tiene la señal analógica. Las señales muestreadas son señales que nacen de una señal analógica. Entonces es simplemente la señal analógica, lo que se hace es coger como cada segundo, cada tanto tiempo, y la muestrea, o sea, la revisa. La reviso aquí, 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 ¿cierto? Sencillo. Es como si yo, por ejemplo, le dijera a usted, en favor, y cada hora me registra la temperatura. Entonces, usted no está todo el tiempo mirando el sensor, ¿cierto? Se pone una alarma a la 1, otra a las 2, otra a las 3, otra a las 4. Y usted coge a la 1 y anota el valor. A las 2 y anota el valor. A las 3 y anota el valor, ¿cierto? Entonces, eso es lo que realmente uno realiza cuando muestrea una señal. Entonces, esta señal es continua en el tiempo. Muchachos, ¿es una señal continua en el tiempo? No, profe. No es continua en el tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué viene siendo? ¿Discreta en el tiempo? Sí, profe, discreta en el tiempo. Es discreta, porque usted cogió cada hora y revisó el valor de la temperatura. A la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, ¿cierto? Y anotó, o sea que es discreta en el tiempo. ¿Qué pasa entre la 1 y las 2? ¿Ah? Usted está en otra actividad, usted no sabe realmente, usted no puede dar certeza de qué exactamente pasaba a la 1:30, ¿cierto? Entonces, hay tiempo, ¿verdad? Y cuando tenemos huecos en el tiempo, decimos que es discreto. Ahora, esta señal toma cualquier valor en amplitud o toma valores exactos y específicos. ¿Qué dicen ustedes ahí? Si yo estoy midiendo la temperatura, ¿puedo anotar cualquier valor o el sensor solo me dice 20, 21, 22? ¿Qué dicen ustedes? Diría que es Cuando usted continua, ¿no, profe? anotó, es continua porque usted Sí. anota el valor, el que haya. Entonces puede hacer 23,5. Usted puede anotar el 24,8, ¿cierto? Exactamente lo que mida el sensor. Usted no restringe los valores a 21, 22, 23. O sea, él toma cualquier valor. Y si toma cualquier valor, entonces decimos que es continua en amplitud, ¿cierto? Esta señal es discreta en el tiempo y continua en amplitud. No puede ser discreta en amplitud, tampoco puede ser analógica porque ya es discreta en el tiempo. Entonces, es lo Muestra, que conocemos como señal muestreada, muestra. ¿sí o no? Esto es una señal muestreada. Cuando yo le digo a usted, hágame un favor, y le entrego un termómetro y le digo, hágame el favor y me registra la temperatura cada hora, ¿sí? Usted coge entonces a las 6, anota, a las 7, anota, a las 8, anota, y luego hace esta gráfica, ¿cierto? Eso sería una señal muestreada, de un muestreo, ¿sí? Usted hizo fue un muestreo. No se puso a anotar qué pasó a las 6:01, a las 6:02, a las 6:03, no. O sea, todo cada hora, ¿cierto? Entonces, en este caso, eso se conoce como señal muestreada. ¿No? Listo, perfecto. Ahora, tenemos esta. Y revise que esta, usted cogió aquí al 0 y digamos que, miremos una por acá, mire. Usted en este momento miró y la señal dio aquí en todo el medio entre este nivel y este nivel. Pero al parecer usted le toca elegir los niveles. O sea que le toca aproximar al más cercano y por eso lo mandó hacia abajo. ¿Cierto? Lo mismo pasa aquí, mire. Si uno va aquí en el tiempo, encuentra que el punto da por acá. Pero como
solamente puede tomar ciertos valores en el eje Y, usted lo aproxima al más cercano. Entonces mire que finalmente esta señal es una aproximación de la analógica, ¿cierto? Pero no puede tomar cualquier valor, puede solamente tomar ciertos valores. Ese ejemplo, ¿por qué se da? Pues se da porque, por ejemplo, cuando uno usa tecnología digital, ¿sí? A veces usted no tiene la capacidad de registrar cualquier valor como lo registra de modo analógico. Por ejemplo, un termómetro analógico usted puede tomar los decimales, ¿cierto? Pero un sistema digital puede estar restringido a que solo puede tener 10 valores, por ejemplo, ¿sí? Porque él no tiene números decimales. Eso es un ejemplo, simplemente. Entonces usted tiene que elegir quedarse con el más cercano, ¿cierto? Este mira por acá y la señal dio por acá, pero yo no puedo tomar valores intermedios, entonces me toca acercarlo al más cercano. Y al final, si se dan cuenta, los puntos naranjas solo están ubicados en 1, 2, 3, 4 y 5 niveles. O sea, eso es una señal que se muestra solamente en 5 niveles en el eje Y. Entonces, ¿qué podemos responder? Primero, ¿continúa en el tiempo? Díganme ustedes. Discreta, ¿no, profe? Discreta en el tiempo, sí señor. ¿Continúa en amplitud? O sea, en el eje Y. No, porque tampoco toma cualquier valor. Eso, solo toma 5 valores, ¿cierto? Entonces es discreta en amplitud. Y si es discreta en el tiempo y discreta en amplitud, ¿cómo la llamamos? ¿Señal analógica? No, profesor, Digital. señal digital en el tiempo. Eso, señal digital en tiempo discreto. Y de esa manera nosotros podemos resumir las 4 señales que uno encuentra en la electrónica. Usted encuentra o señales analógicas, o señales muestreadas o cuantificadas, perdón, señales digitales cuantificadas, perdón, señales muestreadas y señales digitales en tiempo discreto. Eso es lo que uno encuentra. Y más que todo, más que las últimas dos, sobre todo estas, las analógicas y las digitales o cuantificadas. Se llaman digitales cuantificadas o simplemente digitales. La diferencia es que cuando, en este caso toma 4 valores, ¿cierto? Hay señales que solamente toman 2 valores, 0 o 1. Y esas se conocen más popularmente así solitas, señal digital, solo si es 0 y 1. Pero cuando usted ve que no es solo 0 y 1, sino que son varios valores, se llama digital, pero cuantificado. Se le agrega esto, cuantificado. Entonces, perfecto. Profe, qué Esas pena, le 4 interrumpo, ya me son... despido, ya en este momento tengo que salir, hasta luego, que esté bien. Chao, compañero. Bueno, listo. No olvides revisar el video para el resto de las cosas, ¿listo? Ah, bueno, profe, muchas gracias, que esté bien. Bueno, bueno. Bueno, entonces, número 9. Dice, la pregunta dice, elija al lado las características que observa en la siguiente señal. En el tiempo, ¿es continua? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor, muy bien. Listo, o sea que no es discreta en el tiempo, listo. La frecuencia, recordemos qué es la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de ciclos en un intervalo definido, ¿sí? Entonces, frecuencia es como número de ciclos por segundo, ¿sí? Entonces, la frecuencia es constante. Si usted coge, por ejemplo, un segundo y los ciclos son los mismos, y al otro segundo los ciclos son los mismos, y al siguiente segundo los ciclos son los mismos. Entonces, si yo mirara esta señal en un periodo de tiempo definido, ¿será que es igual? ¿Es igual la frecuencia o más bien está cambiando? Es variable, profe. Yo diría que es frecuencia variable. Exactamente, ¿por qué? Porque la señal se ve que no es igual en el tiempo, mire, a veces como que es más estirada aquí y a veces es más junta aquí. Eso parece como un acordeón, ¿cierto? Y un acordeón sería un ejemplo de frecuencia variable, ¿ok? Ahora,
en el tiempo, ya lo miramos y es continua. ¿En la amplitud es continua o tiene valores limitados? ¿Mm? Entonces, en el tiempo ya me dijeron que es continua. ¿Y en amplitud es continua o tiene valores limitados? A ver, muchachos, respóndame. Profe, ¿tendría valores limitados? ¿Por qué? ¿Usted ve que la señal se vea esta? ¿O más bien ve que es como una línea continua? ¿Mm? Sí, continúa. Yo, a diferencia suya, veo una línea continua. Yo no veo que esto se parezca a una Sí, cuadrícula. profe, una línea ¿O sí? continua, correcto. Eso. Entonces, en el eje Y es una línea continua. No veo uno que sea como una escalera o algo cuadrado, no. Por tal razón, el tiempo es continuo, la amplitud también es continua. Esta es señal analógica. ¿Listo? Sí. Esta es una señal analógica, ¿verdad? Es continua en el tiempo, frecuencia variable y es analógica. ¿Ok? Listo. Y esta número 10. Este fue un ejemplo especial que yo le mostré el otro día. Les dije que revisáramos el periodo de esta onda y ustedes me concluyeron que el periodo de cada ciclo es el mismo. ¿Sí o no? Que lo Sí, que profe. cambiaba era Sí. ¿qué? En esta El señal. ancho. El ancho de. ¿Qué es lo que cambia en esta señal si no cambia el periodo? El ancho creo que es que era, profe, ¿cierto? El ancho del pulso, exacto. Mire que aquí lo que cambia es el ancho del tiempo que está en 5 voltios al tiempo que está en 0 voltios. Entonces, aquí está un poquito de tiempo en 5 y el resto de tiempo en 0. Aquí está la mitad del tiempo en 5 y la mitad del tiempo en 0. Y aquí está la mayoría del tiempo en 5, un poquito en 0. Pero si usted pone a ver el total del ciclo que empieza, termina aquí, en todos termina aquí, miren. Y entonces empieza aquí. Un ejemplo de esto es sencillo, miren. Supongamos que 5 voltios es el periodo que usted en el día y 0 voltios es el periodo que usted duerme. ¿Sí o no? Entonces, en el primer caso, ¿usted trabaja poco y duerme mucho o trabaja mucho y duerme poco? ¿Qué dice usted en este primer caso? ¿Mm? Trabaja poco y duerme mucho. Entonces, le repito. Exactamente. Usted está trabajando apenas un poquito de tiempo y durmiendo el resto del día. Ahora, en el caso intermedio, ¿cómo está? Trabajando respecto a durmiendo. ¿Cómo está ahí? Igual, profe. Igual tiempo, o sea que está trabajando la mitad del día y durmiendo la otra mitad del día, ¿cierto? Y aquí esta última que me dice, ¿cómo está trabajando y durmiendo? Trabaja mucho, duerme Trabajando, poco. durmiendo. Está trabajando durito, está durmiendo Está poco. trabajando duro y durmiendo poco. Pero fíjense que en los tres casos el día dura lo mismo, de aquí hasta aquí, ¿sí o no? El día dura lo mismo. Ahí lo único que está cambiando es la cantidad de tiempo en el que se trabaja y duerme, ¿sí o no? Entonces, este tipo de señal se llama variación del ancho del pulso, ¿sí? Bueno, entonces dijimos, es continua en el tiempo. Si usted revisa el eje X, ¿hay huecos o no hay huecos en el tiempo? No, no hay, es continua, ¿no? Eso, perfecto. Entonces no es discreta en el tiempo, bien. ¿La frecuencia es constante o la frecuencia es variable? Variable. No, señor.
Acabamos de decir que el día dura lo mismo, vea. El día siempre inicia acá y termina aquí. Entonces, ¿la frecuencia es constante o la frecuencia es variable? Recuerde que es la frecuencia. La frecuencia es La cantidad de frecuencia sería, pulsos en un segundo. ¿Ah? la frecuencia sería constante, ¿cierto? ¿No? Claro, mire, si usted está definiendo que el periodo empieza aquí en este punto y termina aquí, vamos a contar los pulsos. ¿Qué es un pulso? Un pulso es la cantidad de veces que sube y baja, ¿sí o no? Entonces, ¿cuántas veces subió y bajó acá? ¿Cuántos pulsos hay de aquí hasta aquí? 2, 3, 4. No, de aquí hasta aquí nomás. Entonces, un pulso es subir y bajar. Subir y bajar es un Seis. pulso. ¿Cuántas Uno, veces subió y profe. bajó? Uno, ¿sí o no? 1. Listo, ahora Sí. miremos esta. De aquí hasta aquí, ¿cuántos pulsos hay? Subir y bajo, ¿cuántas veces? Uno, profe. Uno, listo. Ahora miremos la tercera. De aquí a aquí, ¿cuántas veces subir y bajo? ¿Cuántos pulsos hay? Igual, profe, uno. Uno, ¿sí o no? Ahora miremos toda la onda. Desde aquí hasta aquí, ¿cuántos pulsos hay? 4, profe. 4. ¿Y esta? Igual, 4, profe. 4. ¿Y esta? Igual, 4. O sea que la cantidad de ciclos en un intervalo de tiempo, entonces, ¿la frecuencia es constante o variable? es constante, profe. Eso, muy bien, ¿sí ve? Porque en un intervalo de tiempo tiene la misma cantidad de pulsos. ¿Ya? Aquí hay 4, aquí hay 4 y aquí hay 4. ¿Sí o no? Entonces la frecuencia es constante. ¿Cuándo es variable? ¿Ya? Cuando usted en un intervalo de tiempo a veces es más ancho, a veces es más corto. Esto es otro caso, ¿cierto? Frecuencia variable. Pero este no es el caso de frecuencia variable. Entonces, es frecuencia constante. Ahora, ancho de pulso variable. Sí, profe. Sí. ¿Y analógica o digital? Digital. Digital, profe. Digital, porque solamente toma 0 o 5 voltios, no toma cualquier valor. Digital. Y eso es todo, muchachos. Vamos a ver cuánto se sacaron ustedes. A ver puntuación. Y sacaron 23 sobre 23. Son ustedes muy inteligentes. Entonces no entiendo por qué de forma individual les fue tan mal. Vea, 2 sobre 23, 11 sobre 23, 1 sobre 23, ¿sí? Entonces, muchachos, ojo, cojan esta explicación para que, por favor, vuélvanme a hacer este cuestionario. Si entendieron y qué, y me lo vuelven a enviar, ¿listo? Porque la idea es que todas las actividades estén superadas, ¿listo? Entonces, bueno, esa era la idea. Les tengo otro cuestionario ampliando las preguntas de la clase pasada de quizzes, que tiene que ver con esto y que tiene que ver con el multímetro y que tiene que ver con las preguntas de circuitos a que les fue mal en el examen. Entonces ustedes me dirán si lo hacemos de una vez en quizzes o se los dejo como actividad para el sábado, como quieran. Si lo quieren hacer de una Sí, vez en profe. vivo todos al tiempo o si lo quieren hacer de manera individual. Díganme ustedes, Para hacerlo para el sábado, ¿no era, no profe? depende del tiempo. Lo dejamos como actividad. Sí, pero yo Sí, digo profe. que sería lo mejor porque Ya. pues, en este momento estoy teniendo problemas de internet. Ahí hay veces que le escucho cortado. Y pues así será con Kissy. Eso. Entonces, muchachos, se las voy a programar y ya se la envío al WhatsApp. Y aprovechen, por favor, de ahí sábado, muchachos, para que revisen la tablita
y miren qué actividad me falta superar y vuelve y la hacen, ¿sí? Esto no se demora mucho, nosotros nos demoramos no mucho en esto. Entonces, en cualquier momento, cojan la tablita, miren, ve, a mí me faltó superar esta actividad, entonces me la vuelve a hacer y me avisa. ¿Listo? Y de esa manera, como les digo, la idea es que ustedes aprendan, no que me demuestren a mí. Yo no necesito que me demuestren nada, necesito es que ustedes aprendan, ¿listo? Pues muchachos, ya en unos 5 minutos entonces les envío el enlace para que hagan este nuevo cuestionario es de 25 preguntas. Entonces vienen recopiladas algunas anteriores y algunas nuevas, ¿listo? Listo, profe. ¿Tienen alguna otra pregunta?